Proximity es una empresa de desarrollo de software que ha estado en el mercado por 10 años y se enfoca en brindar servicios especializados de tecnología de outsourcing a clientes en los Estados Unidos y Canadá. Su operación principal se basa en San José, Costa Rica, y tienes un segundo centro de entrega en Lima, Perú. Hoy nos acompaña el CEO y fundador de la empresa, Adolfo Cruz, para contarnos del trabajo que han realizado, sus proyectos a futuro y su experiencia a lo largo de estos años como emprendedor. Adolfo, fuiste seleccionado en el 2013 como una de las 50 personas más relevantes de América Latina en la industria de IT por Nearshore Americas. Power 50 Ranking. Wow, bienvenido. Wow. Sí, hace ratillo. Hace rato. Adolfo, bueno, ahí nos conocimos hace algún tiempo y es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Contanos un poco cómo nació toda esta idea, esta locura, emprender, hacer, sin mencionar años. No, en realidad el tema del emprendimiento ha sido algo que siempre he tenido presente desde muy temprano. Arranqué en otras áreas que no tenían que ver con tecnología. En algún momento tuve una empresa de consultoría y capacitación. Después nos enfocamos mucho en el tema de gestión de proyectos con el PMI. Mucho más antes de eso, hice un intento de poner un servicio de lo que sería un rudimentario Uber Eats hace 30 años. Y entonces siempre ha estado esa espinita ahí, ¿verdad? En el caso de Proximity, pues yo trabajé mucho tiempo en una empresa o en la industria de Nearshore, y producto de la experiencia que se generó en ese tiempo, pues yo vi la oportunidad de no necesariamente hacer lo mismo, sino hacerlo tal vez de una mejor manera, con un enfoque muy particular. Y bueno, arranqué con una primera iniciativa donde tenía dos socios, ¿verdad? Un socio que tenía una empresa local y un socio capitalista. La iniciativa no funcionó, o sea, básicamente duró un año, una cuestión así, ¿verdad? Y fue una experiencia interesante porque era la primera vez que me tiraba, como dicen, sin paracaídas, ¿verdad? Claro. Y bueno, y el golpe fue fuerte. Y al final de esa experiencia la decisión era qué hacer, ¿verdad? Volver a emprender ya solo o buscar un trabajo que cubriera las facturas, ¿verdad? No me veía realmente buscando trabajo y siendo empleado nuevamente. Entonces con mi esposa decidimos jugarnos el chance, ¿verdad? Tenía a mi hija, tenía 5 meses de nacida. Wow. Los ahorros minados y Sí. dijimos, bueno, de ahí, démosle a ver qué sale. Y aquí estamos. Wow. Pocas personas cuentan sus fracasos, ¿verdad? Creo que todos los emprendedores hemos pasado. Yo en mi vida he pasado varios. Desde el startup en el que me metí, que pensé que era de unos amigos, pero no era de ellos. Ellos tampoco sabían, ¿verdad? Y ese tipo de cosas lo van haciendo uno madurar y ese momento exacto cuando vos dijiste, bueno, me regreso a buscar trabajo o sigo con mi sueño. Contanos un poquito más, porque para nosotros y para la audiencia de nosotros aquí siempre hablamos de crecimiento, de emprendedurismo, y muchas veces uno dice, tírate al agua. Sí. Pero es que no solo tirarse al agua, porque van a haber cosas que van a pasar. Claro. Fue una decisión complicada. Uno, por el contexto, ¿verdad? Como te digo, mi hija tenía 5 meses de nacida, mi hijo 6 años, ¿verdad? Entonces, de ahí hay una responsabilidad familiar. Y otro elemento que complicó un poco más la decisión era que habían 2 o 3 empresas muy interesadas en que yo me fuera a trabajar con ellos, ¿verdad? Entonces era un paquete económico interesante, te resolvía el tema de ingresos probablemente por bastante tiempo, pero por otro lado yo tenía la convicción de que se podía hacer algo diferente y se podía hacer algo interesante, y no quería hacerlo para alguien más. Bueno, entonces la historia fue algo dramática. Yo me acuerdo que lo que tenía eran
una computadora, ¿verdad? Trabajaba en el cuarto de mi casa y dijimos, bueno, lo primero que hay que hacer es incorporar la empresa en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces ahí nos gastamos, no sé, 500, 600 dólares en haciendo la incorporación. Hicimos un presupuesto. Dijimos, vamos a gastarnos hasta $3,000, ¿verdad? En temas de mercadeo, en acceso a bases de datos y cosas por el estilo, ¿verdad? Buscando no muy claro el modelo. Aparte de eso hay que tomar en cuenta que era 2010, la crisis todavía estaba vigente en Estados Unidos, ¿verdad? Los proyectos no era que se habían soltado. Y bueno, nos comimos los $3,000 en 2 patadas, ¿verdad? Claro. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o paramos? Y en esto la relación con mi esposa siempre ha sido muy transparente en ese tema y ella me decía, ay, démosle, o sea, yo creo que si vos volvés a trabajar en una empresa no vas a ser feliz, entonces démosle. Si no, ahí vemos cómo nos acomodamos. ¿Y ella estaba trabajando o estaba dedicada? Ella siempre ha sido consultora, entonces igual estaba trabajando en esa parte, sin embargo, no era factible que ella sostuviera todos los costos. Sí, claro. Y entonces fue muy interesante porque seteamos una fecha, me acuerdo perfectamente que dijimos que si para finales de junio no habíamos logrado algo en concreto, que entonces íbamos a optar por el plan B. El primer contrato de Proximity se firmó el 12 de junio, y fueron 2 ingenieros que nos contrataron y eso, si bien no cubría los gastos, digamos, disminuía la tasa de la velocidad del gasto, ¿verdad? Y el plan B. Y el plan B, entonces, y además nos daba como ánimos. Para mitad de julio ya nos habían pedido 13 personas y ya para noviembre ya era totalmente holgado y el modelo, digamos, ya estaba funcionando. Entonces ya el plan B murió y ahí seguimos hasta la fecha. ¿Y hoy son? Hoy somos alrededor de 100 personas, un poquito más de 100 personas. Y de ese crecimiento, y bueno, y te felicito porque pasar por esos momentos no es tan fácil, ¿verdad? Es fácil contarlo después. Sí, después. Pero cuando uno lo vive no es tan fácil. Y digamos, de pasar de eso a los 2 ingenieros, a hacerlo crecer a 100 personas, ¿qué has encontrado en el camino? ¿Cómo te has apalancado? ¿Buscaste más clientes? ¿Buscaste inversión? ¿Cómo has hecho crecer Proximity? Sí, definitivamente el tema ha sido a través de un crecimiento orgánico, o sea, buscando clientes. Proximity se ha financiado o se ha autofinanciado, sin inversión, sin deuda. Realmente ha sido con los propios ingresos que genera. Y el enfoque ha sido principalmente conseguir clientes, ¿verdad? Al principio cualquier cliente, después especializándonos un poquito más en ciertos tipos de clientes con un perfil específico, mercados, ¿verdad? Bueno, vos y yo estuvimos explorando Alemania, vimos no funcionó. Turismo empresarial, sí. Sí. Y entonces más adelante lo que hicimos fue enfocarnos en nichos, ¿verdad? Nichos geográficos, nichos de industrias, tamaños, mucho alineado a la propuesta de valor que nosotros siempre hemos querido ofrecer, ¿verdad? Que es, en esta industria, el tema de los proyectos a tiempo, en costo, con la calidad y el alcance, eso es algo que si no tenés eso no deberías estar en este negocio. Entonces uno no puede basar su propuesta de valor en eso. Es decir, yo entrego los proyectos a tiempo y en el budget, eso lo tiene que hacer cualquiera. El enfoque nuestro ha sido mucho hacia, esto al final es un tema de personas tratando con personas, ¿verdad? Y por eso a veces es tan complejo, porque las personas son muy volubles a las situaciones del día a día. Entonces nos hemos enfocado mucho encima de esas variables en proveer lo que hemos llamado una experiencia excepcional, ¿verdad? Que es que uno disfrute trabajando con su cliente y su cliente disfrute trabajando con nosotros, que aprendamos no solo a nivel técnico, ¿verdad? Sino que haya una empatía, ¿verdad? Y en eso tenemos historias interesantísimas de, por ejemplo, ingenieros que han desarrollado relaciones tan estrechas con las contrapartes del lado del cliente. ¿Verdad? No hace mucho me pedía
permiso a un ingeniero porque quería una semana de vacaciones. Bueno, se la pedía a su project manager. Y entonces, cuando me lo topo, me dice, me voy una semana de vacaciones para Durham, en Carolina del Norte. Y yo, qué bien, ¿qué vas a hacer ahí? Se casa John. John era su contraparte, era un database architect en el lado del cliente. Se habían hecho súper amigos, yo sabía que eran muy amigos. Y John lo invitó a él como su best man a la boda, porque se casaba. Ajá. Entonces, ese tipo de relaciones al final hacen la diferencia. Imagínate la empatía se hablaban y la todos dinámica, los días, ¿verdad? Claro. Entonces, si desarrollas relaciones de ese tipo, definitivamente John nos va a recomendar, definitivamente si dicen necesitamos recortar, John va a defender que no sea proximity el que se recorta, ¿verdad? Porque de nuevo es un tema de personas con personas. Me parece muy interesante. Alguien decía que los productos ya todos son buenos. O sea, un Audi versus un BM versus un BM. Todos son buenos. O sea, puede ser que algo te falle en uno, en otro. O pongamos computadoras, Apple versus HP. ¿Verdad? Ya los productos son tan buenos que no se puede competir en ese nivel. Bueno, nosotros acá en Pixel 506 lo que hacemos es tener ciertas cosas especializadas como la experiencia de usuario, y hablamos mucho de eso. Y me parece que ustedes han alineado mucho el servicio como tal de Proximity a la experiencia de usuario, digamos, uno a uno, básicamente. Correcto. Pero ¿cómo inculcaste tal vez esa cultura dentro de la organización? Al final, digamos, al inicio del proceso, y probablemente muy influido por mi forma de trabajar, por la experiencia, cuando éramos pequeñitos, pues yo influía mucho en lo que pasaba en la parte operativa. Conforme fuimos creciendo, eso se va diluyendo y uno empieza a meter más gente. Entonces, yo empecé a darme cuenta de que en muchos casos se daba el resultado, pero de una manera fortuita. O sea, pasaba, pero no había una metodología o un método específico tendiente a que eso sucediera. Se daba porque la cultura era así. Entonces, hace como, no sé, 3 años, tal vez 4 años, dijimos, hey, un momento, esto es algo diseñable. O sea, al final es un tema de una relación de negocios que queremos extender a una experiencia excepcional. ¿Por qué no diseñamos el proceso de diseñar esa relación? Y entonces nos lo pusimos como un objetivo estratégico en la organización. Todo el equipo gerencial, hasta la parte financiera, HR, etcétera. La primera etapa fue entrenarlos en metodologías ágiles, ¿verdad? Porque queríamos manejarlo. Dijimos, somos una empresa ágil, manejemos este proyecto de una manera ágil. Y pues lo que hicimos fue justamente diseñar todo ese proceso, ¿verdad? Arrancamos por etapas, todo lo que llamamos el onboarding, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace ese onboarding de manera tal que los dos equipos se complementen de una manera extraordinaria? Una vez que están el proyecto arrancado, ¿cómo hacemos para que la ejecución mantenga? ¿Cuáles son las mediciones que tenemos que hacer? Siempre con un enfoque muy, muy práctico, ¿verdad? Muy liviano, sin meterle overhead al proyecto. Entonces, de ahí me acuerdo, por ejemplo, que salió un concepto que denominamos el felizómetro, ¿verdad? Que era, bueno, ¿cómo hacemos para saber si el cliente está viviendo esa experiencia excepcional? Y el equipo salió con la idea de un felizómetro, ¿verdad? Que es una raya, digamos, una escala, con una carita feliz arriba y una carita triste al medio, ¿verdad? Entonces el cliente se autoevalúa. Súper sencillo. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer eso al final de cada sprint, por ejemplo? O constantemente. Y podemos hacer felizómetros para diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo alineas al cliente? Porque tal vez el cliente no tiene esa metodología o esa característica dentro de su empresa. Empezamos a venderla desde el proceso de ventas. Okay. ¿Verdad? Y al cliente le explicamos desde el inicio que esta es la manera como nosotros trabajamos y este es el valor. Estos son los clientes que le pueden contar su historia de por qué esto es valioso. Y en el camino hay gente que te dice, mira, me encanta. Y hay cliente que me dice, no, a mí deme un rate más bajo. Creo que has oído esa pregunta, ¿verdad? Un par de veces nada más.
con el tiempo, ¿verdad? Y con el tamaño, hemos podido llegar incluso a determinar que ciertos clientes que no se alineen con eso son clientes que probablemente no vayan a durar mucho tiempo con nosotros o nosotros con ellos, y entonces desde el inicio los discriminamos, ¿verdad? Y dijimos, si no se alinea, mejor no nos metamos, ¿verdad? Y en eso el proceso de ventas es fundamental para que sea muy transparente, ¿verdad? Pues tenemos métricas, tenemos testimonios de clientes de la importancia de eso, pero si al cliente no le interesa, pues entonces al final no es un valor agregado. Sí, te buscan solo para el proyecto que es, pero no se ven con vos a largo plazo. Correcto. O sea, hay clientes que hemos tenido que están con nosotros hace 5 años y otros clientes que vienen, hacen el proyecto, los felicito, chao. Nosotros tenemos clientes que tienen, no sé, 8, 9 años con nosotros y están ahí felices, ¿no? Dentro de establecer un liderazgo en una industria, Proximity se ha venido moviendo hacia ese liderazgo. ¿Cómo te mueves en este mundo competitivo, ¿verdad? O sea, ¿cómo te mantener relevante donde te salís de ser un commodity a ser una empresa de servicios que brinda ese valor agregado? ¿Cómo dijiste que se llama? El felizómetro. El felizómetro, ¿verdad? ¿Cómo te mantener relevante y le das ese servicio, ese valor agregado al cliente? En la empresa a mí me vacilan porque dicen que mi palabra favorita es disrupción. Entonces cada vez que yo digo disrupción, alguna gente hasta que arruga la cara, ¿verdad? Porque es así, ¿no? Yo paso constantemente cuestionándome la manera de hacer las cosas. Hay un dicho que dice que no hay nadie más conservador que un revolucionario exitoso, y es ciertísimo. Porque el revolucionario llega, hace la revolución y después piensa que eso es lo último y ya no quiere que nadie la toque. Y en una industria tan dinámica como esta, ¿verdad? Con el ritmo de cambio de la tecnología, claro, pensar que uno tiene algo que no es mejorable es ilógico, es iluso. Entonces, dentro de la cultura de la organización hay un componente muy fuerte de constantemente estarse cuestionando todo. Probablemente yo he influido en las contrataciones que tengo, ¿verdad? De la gente que me apoya, que es un equipo excepcional, y entonces gente muy similar con esa línea, ¿verdad? Pero hay por ahí un par de personas de la organización que son más estructurados, que les gusta todo bien definido, ¿verdad? Y yo creo que ellos a veces sufren conmigo. Bueno, sí, la gente estructurada pero al final es un balance, ¿verdad? Sí, es un balance importante de tener la estructura correcta, porque no puedes simplemente estar disrumpiendo todo constantemente. Tenés que tener una base y ellos traen esa calma. Y ahí va mi otra pregunta, ¿verdad? Porque a veces uno va como a 1000 por hora y quiere ejecutar un montón de cosas. A mí me pasa todo el tiempo. Pero hay cosas que no es que no se pueden ejecutar, sino que la empresa, para que se mantenga en su core, en su negocio, hay que crearle procesos. Entonces, esos procesos, digamos, ¿cómo lo has hecho para mantener tu libertad, digámoslo así, de conquistador, versus los procesos que se ocupan para surgir, para entregar a tiempo, para dar la calidad, para el felizómetro, para que el felizómetro se dé? Sí, hemos más que procesos o metodologías, digamos, rígidas, lo que hemos desarrollado es una especie de modelos, ¿verdad? Con rangos en donde te podés mover. Al final, ¿verdad? En el caso nuestro, el modelo de negocios gira mucho alrededor de clientes y proyectos. Y entonces tenés project managers, y yo soy fiel creyente de que si uno contrata a alguien bueno en lo que hace, lo peor que puedes hacer es estarle diciendo qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y cómo. Hay diferentes estilos y uno tiene que sacar lo mejor de cada uno de esos estilos y complementarlo con los demás. Entonces, desde el inicio lo que dijimos fue diseñemos el modelo core de lo que queremos, ¿verdad? ¿Cuáles son ese mínimo común denominador que todos los proyectos tienen que tener, ¿verdad? Y encima de eso agreguémosle el valor agregado del flavor de este project manager, el flavor de este cliente, que nos garantice que el delivery va a ser consistente, que es replicable, que si lo hacemos 100 veces, pues las 100 veces va a salir bien, ¿verdad? Y conforme hemos ido creciendo, pues entonces hemos ido metiendo otros procesos, ¿verdad? El
tema, por ejemplo, de la gestión del recurso humano, ¿verdad? Que cuando ya tenés, uno empieza manejando 10, 15, 20 personas, uno mismo, pero cuando se empieza a crecer, 30, ya es imposible, ¿verdad? Pero siempre queremos mantener la experiencia excepcional, no solo de cara a los clientes, sino a lo interno. Porque al final, si no tenés esa experiencia dentro de la organización, eso no se va a reflejar hacia los clientes. Pero esa experiencia no significa que tenés galletitas o que tenés, no sé, confites para todos los días o que tenés working from home. O sea, hay una cultura más fuerte. Totalmente. Probablemente esos son el equivalente a entregar a tiempo, en costo, ¿verdad? Porque de hoy, si no ofreces la opción de working from home, probablemente la gente te va a decir no. Pero no puedes basarte solo en eso. No. Hay una cultura muy arraigada en la gente donde la gente se siente feliz, ¿verdad? Y el felizómetro en ese caso es el mismo. Yo abro la puerta de la oficina y me da pereza llegar o me siento feliz, ¿verdad? Entonces, y para eso pues tuvimos que traer gente que fuera experta en medir eso, ¿verdad? Que el felizómetro es un poco más complejo, ¿verdad? Y medir temas de cultura organizacional. Y te puedo decir, a la fecha yo me siento muy satisfecho, ¿verdad? Los resultados y la gente lo ve, ¿verdad? Y además son prácticas que yo creo que la gente aprecia, ¿verdad? Para tener una cultura agradable. Entonces la organización en nuestro caso es súper plana, ¿verdad? Nadie tiene oficinas en la oficina, valga la redundancia. Cosas que hacemos, por ejemplo, los jueves... yo tengo lo que se llaman tardes de sillón. Entonces, a las 3 de la tarde yo me llevo a la compu y pongo, hey chicos, voy a estar en el sillón por la biblioteca. Y el que quiera llegar a hablar de lo que quiera, ahí voy a estar. Entonces, es muy interesante porque desde quejas de que el salero de la cocina no funciona porque está dura la sal, ¿verdad? Entonces, que si podemos comprar algo, hasta ideas de emprendimiento que quieren opiniones. Hace poco se me acercó alguien consultándome que quería sacar una maestría, ¿verdad? Que a dónde veía yo que iba el tema tecnológico y qué creía, qué le podía recomendar. Temas de proyectos, temas personales, me han entrevistado, hey, ¿cómo emprendió usted? ¿Cómo fue que hizo esto? Yo quiero hacer algo parecido, ¿verdad? Entonces es bien interesante y al final eso suma, ¿verdad? Porque de nuevo, volvemos al mismo postulado, esto es un tema de personas tratando con personas. Un amigo que tiene un doctorado en cultura, él me decía, aunque no hagan nada, ya hay cultura, ¿verdad? O sea, el lugar está lleno de personas y alguna cultura va a haber. Pero el manejo de cultura dentro de la organización tiene que ver mucho para mí en el líder, ¿verdad? Con este tema de transformación digital, por ejemplo, hemos venido viendo y ayudando a algunas empresas. Y en estos días hemos estado en reuniones con unas empresas en banca, pero el leadership es como muy viejo. Entonces ellos quieren hacer, pero no se pueden mover, porque el liderazgo no permite, digamos, hacer cosas. Y además es banca, ¿verdad? Entonces es más difícil. Pero existe una cultura. Y si vos ves la cultura, entonces la gente joven que tiene fuerzas, entonces no se comporta así, ¿verdad? Se comporta de una forma, no dan opiniones, callados, van a la reunión, salen, entran... Sí. O sea, yo creo que nuestras empresas deberían ir buscando cómo aumentar, digamos, esas capacidades de las personas, creando líderes dentro de la misma empresa, ¿verdad? No se necesita ser el emprendedor, usted puede ser el número 2, 3 o 4 que le va muy bien dentro de la organización y ayuda a crecer la organización. Entonces, eso es clave, sí, para nosotros. ¿Cuáles, digamos, dirías que son ventajas de trabajar en tu organización o digamos, perdón, voy a cortar esa pregunta, más bien, ¿qué perspectiva? Perdón, ¿voy a hacer un corte? Sí, no hay problema. 1, 2, 3. ¿Cómo es la perspectiva hacia dónde va el mercado de nearshore? Por ejemplo, en Latinoamérica venimos dando más consultoría hacia otros mercados, ya no somos tan mándenos el trabajo y nosotros lo hacemos, ahora es un poquito más de consultoría, inclusive ya bastante más consultoría. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva hacia dónde va este mercado de nearshore? Es un
es un tema interesante. Este año ha sido un año particular. Nosotros, si me preguntas por qué, no tengo una respuesta científica, ¿verdad? Pero tradicionalmente hemos trabajado, un 95% de nuestros clientes están en la costa este de los Estados Unidos. Este año, curiosamente, a lo que vamos a la fecha, el 90% de los leads que hemos tenido son de la costa oeste, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay drivers que mueven eso. Uno es la escasez de personal en las grandes ciudades, ¿verdad? El costo que eso genera, ¿verdad? Y ese es como el motivador principal. Creo que la experiencia de la promesa en India ya está muy clara para mucha gente, ¿verdad? Que un bajo costo no necesariamente es una buena inversión, aparte de que los costos han ido incrementándose. Y creo que el modelo ha ido evolucionando ya no solo a un tema de póngame gente, ¿verdad? Y mándeme la factura a fin de mes, sino a un tema de valor agregado. Se han diversificado los servicios, ¿verdad? Por ejemplo, todo el tema que haces vos en UI UX es un tema que ha tenido una relevancia grandísima. Hace 10 años nadie hablaba de eso, ¿verdad? Entonces hay un ciclo completo, ¿verdad? Que empieza por todo el tema de conceptualización, diseño, etcétera. Todo el tema de la infraestructura en la nube es un tema en sí, ¿verdad? Todo el tema de DevOps es un negocio gigantesco, ¿verdad? Nosotros hemos estado metiéndonos un poco en esa parte. Todo el tema de automatización, ¿verdad? Que igual hace 10 años eso era muy, muy poco visto. Tanto en la parte de pruebas, automatización de pruebas, como en la automatización de procesos, ¿verdad? Entonces, todo el tema de RPA, Robotic Process Automation, es un tema que está teniendo mucha relevancia. Y entonces hay un espectro mucho más amplio que desarrollo a la medida y mantenimiento y pruebas, ¿verdad? Pruebas funcionales. Mucho de lo que hemos hecho es tratar de mapear justamente cómo ha ido evolucionando eso y tener, no ser un todólogo que hace de todo, ¿verdad? Porque al final no sos bueno en nada, pero sí escoger muy bien dentro de cada una de esas áreas si nos vamos a especializar o si vamos a trabajar con partners especializados. Un poquito lo que hemos hecho con Pixel en el pasado, ¿verdad? Claro. Y eso lo hemos cruzado en el caso nuestro mucho con el tema de segmentación de mercados, ¿verdad? Por mercados geográficos y por industrias, ¿verdad? Entonces, desde una perspectiva lógica es buscar industrias, primero que tengan suficiente dinero, capital, ¿verdad? Sí. Que no estén demasiado reguladas y que tengan una necesidad, digamos, de tecnología fuerte. Entonces, en los últimos años nos hemos especializado muchísimo en el tema de healthcare, por ejemplo. Bastante regulada, de hecho. Sí, pero sí, no aunque es bastante banco, amplio, sí. ¿verdad? Healthcare e insurance son como dos industrias muy, muy relacionadas, ¿verdad? Y entonces hoy por hoy hay un grueso de nuestra cartera que está en esa línea, ¿verdad? Entonces, y es una industria que tradicionalmente ha venido rezagada en la adopción de tecnología, ¿verdad? Todavía hoy en día en Estados Unidos se usa mucho el papel para eso. Sí, claro. Tienes que llenar el formulario, faxearlo o escanearlo y mandarlo. Dentro de tu ciclo de emprendedor, bueno, perdón, volviendo a las industrias, siento que hay tres grandes que vienen creciendo. Healthcare está siendo disruptiva en este momento, por lo que decís, porque ha sido una industria muy tradicional y hay muchas empresas que se están enfocando en esto. Después, para mí, está la industria de automóviles, y para mí, pero automóviles siempre ha sido disruptiva, ¿verdad? Y después está toda la parte de finanzas, que es muy fuerte, todo lo que es fintech, ¿verdad? Entonces, nosotros en nuestro caso sí hemos visto como mucho crecimiento hacia fintech, ¿verdad? Empresas que buscan una mejor forma de pago o una mejor experiencia en la forma de pago, o que no haya comisiones, ¿verdad? Entonces, siento que las dos costas, digamos, de Estados Unidos, que son un mercado para ambas empresas, se están especializando muchísimo más en el tema fintech. En el área de salud, pienso que también, y es interesante porque nosotros a nivel
y latinoamericano no habíamos casi vendido en el pasado, y ahora hay empresas de healthcare que nos están buscando aquí, aquí mismo en Costa Rica, en Latinoamérica como tal, regionales, ¿verdad? Sí. Porque quieren dar un mejor servicio en ese ámbito. Ahora, un poco ya volviendo a quién es Adolfo, ¿verdad? Has sido visionario, has estado en otras empresas, creaste Proximity, y va muy bien. Y siento que ahora los mismos servicios especializados que venías haciendo con Proximity los estás llevando a otra industria, que es el RPA, y también te estás metiendo en la parte de inversión ya con compañías como la de nuestro amigo Manrique Fioli, ¿verdad? Que Correcto. Es como Hound. Entonces, contanos un poco ese conecte entre crear Proximity, ver que la industria va hacia algún lado específico como el RPA y ahora también meterse en el tema startups. Sí. Perdón, ya el lado inversionista. Sí, sí. Digamos, la estrategia ha ido un poco por apalancarnos en la medida de lo posible con el footprint que ya tiene Proximity en Estados Unidos, con una cartera de clientes consolidada, y movernos, digamos, hacia el otro lado de la acera, que es el tema de productos, ¿verdad? Que ahí es algo en donde yo normalmente no me he metido mucho. Y es una estrategia de diversificar, ¿verdad? Y también de volver a sentir ese rush de emprendedurismo puro, ¿verdad? Y tener la startup. Con el caso de Manrique, bueno, aparte de que somos amigos desde hace mucho tiempo, la intención inicial fue lograr conectar el producto que es Hound inicialmente con clientes que ya Proximity tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más difícil cuando vos querés empezar a exportar a Estados Unidos, que es un mercado, digamos, que todo mundo apunta por su tamaño, etcétera? Lo más difícil es el primer cliente. Sí, claro. ¿Verdad? No tener referencias, no tenés contactos, y entonces el lograr agarrar un producto y posicionarlo con un cliente que ya Proximity tenga es no ir a tocarle la puerta a la recepcionista para que le diga a la secretaria, para que le diga al asistente y 2 años después llegar al CEO, sino es de entrar por la cocina y sentarse con el CEO en la mesa de la cocina y explicarle y tener toda la audiencia y la atención posible. Eso facilita mucho el proceso, nos da acceso a tener uno o varios clientes que después puedo utilizar como referencias. Y es algo que estamos trabajando, o empezamos a trabajar con Manrique el año pasado. Ahora pues la estrategia es mucho más acelerada, ¿verdad? Bueno, ya tuviste a Manrique acá y él nos contó en detalle. Pero esto es algo que no solo estoy haciendo con Manrique, estoy trabajando en diferentes áreas. El tema de Intelligent Process Automation, que es el área en donde está Hound, es algo que a mí me llama mucho la atención. El tema de Internet of Things es algo que también estoy trabajando lo mismo con otra empresa costarricense que tiene un potencial muy fuerte. Y bueno, todo el tema del proceso de investigación que hicimos en Alemania fue justamente entendiendo cómo se movía esa industria. Entonces, un poco es el modelo, ¿verdad? Identificar empresas con potencial que tal vez no tengan el brazo para ir a Estados Unidos directo y empezar a ver cómo es que se come ese mercado, sino que podamos conectar con clientes de Proximity ya. Pero ¿cómo haces para no desenfocarte? O sea, que no dejes tu Proximity de lado, ¿verdad? Que es lo que te da hoy tu posición. Sí. Sin desenfocarte con todas estas nuevas iniciativas. No hablaste con Arlene, ¿verdad? Porque esa es la pregunta que siempre me hacen. No, pero me ha pasado. Sí. Yo creo que es una mezcla entre algo que hay que controlar, pero por otro lado, si no haces, se puede caer tal vez en perder ese potencial, ¿verdad? Y esa chispa que uno siempre debe tener, por lo menos un emprendedor, me parece a mí, de siempre estar buscando nuevas oportunidades. Definitivamente la fórmula ha sido robustecer el equipo de Proximity, ¿verdad? Para que no dependa de mí y que la empresa no se trabe simple y sencillamente porque Adolfo no está, ¿verdad? Yo tiendo a ser muy inquieto y me meto en un montón de cosas, ¿verdad? Actualmente
pues estoy en la junta directiva de la Cámara de Tecnologías, estoy en otra iniciativa que se llama IoT Republic, que gira alrededor del tema de Internet of Things, estoy en Hound, estoy en Proximity, y por ahí tengo un par de iniciativas adicionales. Y eso es algo que a mí me vitaliza. Entonces, es un tema de organizarse y además tener un equipo claramente que te soporte la estructura y el día a día, ¿verdad? Y que no dependa de uno. Gracias a Dios he encontrado, como te decía antes, un equipo excepcional y eso es lo que me permite pues, salirme un poco y abstraerme, ¿verdad? Y al final siempre todo está amarrado, ¿verdad? El tema de desarrollo de producto al final siempre va a ocupar para crecer y si pegas en esos mercados pues vas a ocupar servicios de desarrollo de software que al final van a caer en Proximity también. Sí, pero digamos, vamos a ver, los startups te consumen 110% de tu tiempo, 150% de tu tiempo. Entonces, tal vez, para poner al público en contexto, tal vez la aplicación de Hound no es que está arrancando, sino que ya está en un nivel un poco más maduro como para buscar capital. Sí, ¿verdad? ya está en un proceso de aceleración más que de empezar de cero. Incubación. De incubación, exactamente. Entonces, aquí tu rol es más como inversionista, como advisor. Como inversionista, como advisor, como un rol de co-founder ante clientes y eventuales adicionales inversionistas en Estados Unidos. Y sí, definitivamente la figura no es arrancar una empresa desde cero con todo el peso encima. Tiene que haber alguien que es, en este caso, Manrique, el que lleva el peso fuerte, ¿verdad? Yo soy un soporte más bien y esa voz de la conciencia para decisiones ahí que hay que rumiar un poco, que no por eso quita poco tiempo, o sea, es tiempo. Y bueno, el tiempo se saca. Sí. Hay que levantarse más temprano, acostarse más tarde. Menos gimnasio. Sí. ¿Cuál es la visión de Proximity a largo plazo? O más bien, Proximity es una de tus empresas, entonces, ¿cuál es la visión de Adolfo a largo plazo? Se habla de productizar servicios. Por algo veo que, digamos, Hound es un producto, pero digamos el modelo se puede usar para otras cosas que estás haciendo, digamos, a nivel interno de Proximity. Entonces, ¿cuál es tu visión a largo plazo? ¿Dónde ves Proximity o todos estos emprendimientos a largo plazo? Probablemente, digamos, es una mezcla entre producto y servicios, ¿verdad? Yo veo que el tema de servicios lo que va a pasar es que se van a ir especializando cada vez más, ¿verdad? Y entonces es seguir esa senda y tener muy claro hacia dónde va esa especialización, de manera tal que puedas ir adaptando la empresa hacia eso, ¿verdad? Probablemente el lograr desarrollar producto meramente de la experiencia que Proximity genera con sus clientes, de repente puede haber oportunidades para que la misma empresa genere productos, ¿verdad? Y comercialice esos productos. Ya estamos trabajando ahí en un par de ideas. Y en el caso de las inversiones, pues eso es una lotería, ¿verdad? Uno hace todo el mejor esfuerzo, pero uno no sabe al final cómo va a salir, ¿verdad? Y eso es parte de lo bonito de todo esto. Entonces, sí es tratar de apalancar todo ese ecosistema pequeño que uno pueda crear de manera tal que salga el mejor resultado. En la empresa, por ejemplo, tenemos también un programa de intrapreneurship, ¿verdad? Entonces, típicamente en este negocio, los ingenieros todos tienen ideas, todos tenemos ideas, ¿verdad? Todos pensamos que tenemos el próximo Facebook, el próximo Google, ¿verdad? Y en muchos casos, el lograr contrastar esas ideas con alguien con un poquito de experiencia que si te dice, mira, eso no va a funcionar, te puede ahorrar un montón de dinero, un montón de tiempo, o te puede decir, tal vez por aquí, ¿verdad? Eso es algo que estamos promoviendo en la empresa, ¿verdad? Entonces, de repente, yo esperaría que en algún momento también salga algo interesante por ahí. Mira, súper interesante. ¿Cómo se mantiene Adolfo relevante? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas para mantenerte activo
un consejo que le puedes dar a todos los emprendedores que nos escuchan, al que quiere iniciar, al que quiere hacer crecer su empresa. En mi caso, queremos hacer crecer esto. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo te mantener relevante? ¿Cómo haces crecer? Mira, es un poco, tal vez, una fórmula lógica. Hay poco tiempo y hay muchas presas. Entonces, la forma más práctica que utilizo son audiobooks en el carro, en la presa, ¿verdad? Uh-huh. Trato de leer blogs de personas relevantes, ¿verdad? Muchas revistas especializadas. El hecho de estar, por ejemplo, en la cámara te permite tener acceso a contrastar ideas, a estar enterado, digamos, de lo que pasa en el sector local, a través de la operación que tenemos con Hound en Boston. Bueno, vos estás en Nueva York, sabes cómo son esas ciudades, ¿verdad?, de dinámicas, y el acceso que uno tiene a ese networking, eventos todas las noches, 10 eventos. Entonces es básicamente a través de participar en eso. Y bueno, en realidad es leer y consumir y interactuar todo lo que se pueda, porque esto es tan dinámico, ¿verdad? Y tan amplio, tan extenso, que difícilmente uno va a poder tener acceso a toda la información, digamos, a nivel diario, ¿verdad? Y como consejo a emprendedores que van comenzando, o aquí en Pixel yo siempre digo que son 3 cosas, desde mi perspectiva, y te las quiero compartir. Siempre digo, estudien finanzas un poco, no hay que ser un experto, pero hay que saber. Un poquito de leyes para poder manejar uno al abogado, uh-huh, y aprender a vender, ¿verdad? Entonces son como 3 principios que siempre le decimos aquí a las personas. ¿Qué nos dejaría hoy, Adolfo, como 3 o 2, o una cosa principal que vos decís, si vas a emprender A, B o C? Yo creo que esas 3 son claves. Yo le agregaría el hecho de enfocarte cuando emprendes un poco en el pain, ¿verdad? En buscar cuál es el pain que tiene tu cliente o tu grupo de clientes, ¿verdad? Entender si ese pain lo tiene solo Antonio o lo tienen 300 millones de personas en el mercado en el que querés entrar, antes de pensar un poquito en la vitamina, ¿verdad? Que es, mucha gente quiere vender la vitamina, pero vos te tomas la vitamina y no sentís el efecto inmediatamente, entonces cuesta más venderlo. Si a vos te duele la cabeza y te tomas una pastilla para el dolor de cabeza y se te alivia, es inmediato el resultado, ¿verdad? Entonces buscar ese pain, y de nuevo, ese pain va relacionado con todo lo que decía, ¿verdad? Tenés que hacerlo desde un contexto legal, ¿verdad? Que estés protegido vos y que no estés cometiendo ninguna ilegalidad. Tiene que tener sentido financiero y tenés que saber vender, ¿verdad? Que es la parte tal vez más compleja de toda la ecuación, ¿verdad? Yo durante mucho tiempo me tocó vender y no me gustaba, ¿verdad? Y hoy por hoy lo disfruto, ¿verdad? Y son cosas que uno aprende, ¿verdad? No en la universidad, pero sí a través de la experiencia. Y la otra es que uno siempre que emprende tenés que pensar en ese beneficio que vas a llevar a tu mercado meta, a tu cliente, ¿verdad? ¿Cuál es ese valor agregado? Si uno emprende pensando en la plata que va a hacer, estás liquidado, ¿verdad? Si emprendes pensando en cuál es ese valor agregado, el dinero va a venir por añadidura, ¿verdad? Y eso es un error muy común que se comete al emprender, ¿verdad? Y sería, creo yo, las 2 cosas que son claves. Pues Adolfo, nos encanta tener invitados como vos con la experiencia y que definitivamente están progresando en el mercado con nuevas iniciativas. Sabemos que no es el último, sino el primero de muchos podcasts. Gracias por compartir con nosotros y sacar tu tiempo. No, con muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación, de verdad la pasé súper bien y me parece interesantísimo el proyecto de los podcasts. Muchas gracias. Muchísimas gracias.